¿A cuánto facturar por hora? ¿Cuánto me va a costar un empleado de la construcción por hora? Pues aquí lo que marca la base de todo son los costes. Y a mí poner un empleado a la seguridad social me cuesta lo siguiente. Estos son todos los gastos anuales divididos por mes. Vemos que en su hoja de salario, arriba de todo, el sueldo base son 894 euros. Luego tenemos el plus del convenio, que me viene en la hoja de salario, 614. Tenemos el transporte y dietas, que esto es el trabajador venir con su coche o transporte hacia la obra o las oficinas. Luego tenemos formación profesional, fondo de garantía salarial, etc. Luego tenemos un gasto de EPI, herramientas, instalaciones, seguridad, gastos proporcionales de gestor, que estos serían las altas, las bajas, vacaciones, algún documento que se va tramitando. Luego aquí hay los cursos y esto es la chica que nos viene a enseñar cómo se levantan los sacos y cosas de seguridad laboral que estamos obligados a contratar esta empresa. Y lo hemos repercutido a 48 euros mensual. De seguridad social de un peón estoy pagando 857 euros al mes. Pero claro, un empleado a la seguridad social vamos a contarle un mínimo de 5 días de baja que tienen un coste para la empresa. Pues aquí le he añadido unos 62 euros. Y luego, cada empleado que yo contrato, que mi constructora contrata, pues para despedirlo tengo que pagarle un mes por año trabajado. Eso quiere decir que yo tengo una cuenta y cada año trabajado pues voy añadiendo un dinero, que este dinero se lo está ganando él en sus horas, y el día que lo quiero despedir pues representa que esto es lo que ha generado y es un gasto que me ha repercutido este trabajador. Pues lo que es el despido le estoy añadiendo 133 euros al mes. Y luego, ¿qué pasa? Que de todas las horas trabajadas haciendo el cálculo, pues él cuando está un mes de vacaciones, pues yo este mes continúo pagando la seguridad social y esto me repercute a 70 euros. La media anual a mí, a precio de coste de tener un peón a la seguridad social, me sale a 3.431 euros mensuales. Si yo calculo todas las horas que me trabaja por un año, por convenio, con fiestas, vacaciones, fines de semana, etcétera, 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 y hago una media mensual, veo que el coste por hora de un peón a la seguridad social me sale a 20,25 euros la hora de coste. Un oficial de primera me saldría alrededor de unos 22 euros. Y esto es el coste. Luego se tienen que añadir los gastos. En la hoja de salario hemos visto que al empleado le tenemos que dar 155 euros de transporte para venir a las oficinas o a la central de la empresa, pero la empresa a partir de ahí se tiene que mover con las furgonetas o camionetas de la empresa. Pues ahí tenemos lo que son el coche, el gestor, si tenemos oficinas, programas informáticos, el Presto, el Excel, luego le tenemos que añadir algún otro gasto y algo de beneficio, porque si yo no tengo beneficio sobre un empleado, pues mejor no tenerlo, pues algo de beneficio. Y aparte que una vez hemos imputado los gastos fijos de la empresa, pues le tenemos que añadir los impuestos, que en este caso sería el IVA. Perfecto, ahora ya sabemos el coste. Yo, viendo los números de mi empresa y hablando con todos los industriales, el otro día estaba hablando con mi instalador, que es electricista, fontanero y me monta las calefacciones, y él me dice que cuando, y esto todos, yo también, cuando tú tienes trabajo muy prolongado de tiempo, pues el empleado te puede facturar 8 horas al día. Y luego ahí el precio que nosotros damos al cliente sería de 25 a 27 euros la hora. Pero si mi instalador va a trabajar 2 horas por este cliente, 3 horas este cliente, ¿qué pasa? Que en este tipo de trabajos que son de 2 horas, 3 horas, 5 horas, pues no pueden llegar a facturar 8 horas al día. Y como el coste lo hemos calculado por hora, pues ahí es donde se ven obligados a facturar de 30 y 35 horas. Es decir, que si tú tienes una obra, si mi constructora contrata a un autónomo durante un año y medio o 2 a horas, pues me va a poder hacer un precio de 20 a 27. Pero si tú contratas un albañil que tiene que cambiarte 2 azulejos, hacer por periodos más cortos de tiempo, pues aquí el precio se va a incrementar. ¿Por qué? Porque las empresas que hacen trabajos más cortitos no consiguen facturar 8 horas al día y los gastos fijos son los mismos. En vez, tienen 2 opciones. Mi instalador tiene 2 opciones.
que cuando su empleado vaya a la casa del cliente, verlo durante 2 horas y facturarle 3. Pero ven más lógico pues elevar el precio por hora y facturar cuando el cliente ha estado en la propia vivienda. Y todo lo que es preparar material, mirar la obra, todo lo que es la gestión, pues se le añada a las horas realmente que el empleado ha estado ahí, y por eso hay esta diferencia. Y ahora es normal que tú me digas, Nico, pero es que yo en Wallapop encuentro gente a 15 y a 18 euros la hora. Y aquí hay 2 puntos muy claros, ¿vale? Primero, ya has visto que en la tabla hay un montón de seguros, seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Las empresas que van a 15 o a 18 euros la hora, puede ser que no contraten la chica esta, puede ser que no estén a la seguridad social, puede ser que no tengan los seguros legales. Y claro, ¿qué pasa? Que si tú o yo, que tengo una constructora y tengo que contratar un empleado a 15 euros la hora, que me va a parecer un chollo, pues como yo lo contrato y lo meto en mi promoción inmobiliaria, representa que yo, o tú en tu caso, si los metes a trabajar en tu casa, estás obligado en pedirle como eres tú el que contratas, pues estás obligado a pedirle toda la documentación. En caso de que él no tenga la documentación, el responsable eres tú. ¿Por qué? Porque no has llevado el control de meter en tu casa gente hábil para hacer dichos trabajos. Es decir, que esta gente que va a 15 euros la hora o a 18 euros la hora, difícilmente te van a poder entregar toda la documentación que hemos mostrado en la tabla anterior. Y en caso de tener una inspección o de hacerse daño en la casa o de pasar algo, pues tú eres el responsable y lo que te estás ahorrando por horas, pues te va a venir una multa que te van a dejar seco y vas a flipar. Y el segundo punto es que si ellos son autónomos, pues la cuota de autónomos es mucho más económica que lo que cuesta poner un tío a la seguridad social. Es decir, que este empleado que te hemos mencionado antes, que yo tengo a la seguridad social, pues le tengo que pagar casi 900 euros de seguridad social. Mi cuota de autónomos, lógicamente, es mucho más baja. Pero yo tengo menos prestaciones. Yo soy autónomo y tengo menos prestaciones. Voy a cobrar menos de jubilación, no tengo pagas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que si yo no imputo las prestaciones que tengo de menos en mi sueldo, pues claro, puedo ir mucho más bajo. Es decir, que el cálculo que hemos visto en la tabla de poner un tío a la seguridad social es el precio que marca la ley. Yo siendo autónomo pago menos de seguridad social, pero la diferencia esta que hay debería de acumularla, porque yo cuando tenga mi jubilación voy a cobrar menos y durante mi vida laboral debería de acumular al menos esta diferencia. O por ejemplo, si una persona en la seguridad social pues se merece pagas, lógicamente pues un autónomo que está realizando el mismo trabajo que un tío a la seguridad social, pues yo pienso que también se podría permitir pagas. Si tú coges lo que cuesta meter un tío a la seguridad social y lo que cuesta un autónomo por las prestaciones que tiene, es más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque este vale mucho dinero, tiene más prestaciones, pero este autónomo que está haciendo exactamente el mismo trabajo, pues lo que tiene que hacer es, la diferencia que hay, es acumularla durante su vida laboral. ¿Por qué? Porque tiene menos prestaciones. Es decir, este tío de la seguridad social, si lo echan, va a tener paro. Pues este autónomo lo que tiene que hacer es que mientras trabaja, acumular algo de dinero, que sería esta diferencia de uno a otro, por si algún día se queda sin trabajo, pues al menos tener este buffer como el otro tiene la seguridad social. Gran parte de los autónomos que van a 15 o a 18 euros la hora, pues están dando parte de las pagas de Navidad y de verano a su cliente en forma de descuento por hora. También están dando parte de la jubilación a su cliente y por esto podemos encontrar empresas baratas. ¿Por qué? Porque no obtienen lo que está marcando la ley, pero es su elección, o porque no tienen la documentación legal, que cuesta una pasta hoy en día. Pero bueno, cuando yo digo que este tío a mí me cuesta 3.431,76 euros mensual, y que le añado algún gasto y nos vamos a un mínimo de 25 euros la hora, lo vas a ver una burrada. Pero es que estamos hablando de esto, pero el peón que tengo a la seguridad social se está llevando unos... Hay meses que se lleva 1.200 euros y hay meses que se lleva 1.300, o sea, la media serían 1.280 y un oficial de primera se va a los 1.350, 1.380. O sea, es decir,
que un empleado a la Seguridad Social en España está cobrando pues, unos 1.300 euros y a nosotros, a las constructoras, nos cuesta unos 3.431 euros. Y esta diferencia, en vez de llevársela al tío que está pudiendo ladrillos y que está pasando frío en invierno fuera en la calle, pues este dinero se lo lleva el Estado o todas estas tonterías que hemos visto en la tabla anterior. Pero a mí, que me digan que una persona vale 15 euros la hora o que me digan que me vale 30 euros la hora, esto no me está diciendo nada. ¿Por qué? Porque lo más importante de todo, primero, que trabaje bien. Segundo, que no me desperdicie material. Y tercero, que tenga buenos rendimientos. Que trabaje bien quiere decir que me deje la tarea impoluta y perfecta. Porque yo sé de casos que un albañil ha hecho un plato de ducha con pendiente al revés, los clientes cuando se le ducha están inundando toda la planta primera y este plato de ducha se tiene que arrancar y hacer de nuevo. Claro, si tú pagas a horas, por muy baratas que sean, a un tío que es un chapucero, tendrás que pagar horas a hacerlo, tendrás que pagar el material una vez, tendrás que pagar la segunda vez las horas y un material que no se ha podido aprovechar absolutamente nada. O sea, lo más rentable es coger un auténtico profesional que te deje todos los trabajos que hace impolutos y no se tengan que ir después ni a retocar ni a repasar. Porque antes, hace 20 años, para tú llegar a ser oficial de primera, pasabas años con contrato de aprendiz al lado de un auténtico maestro de obras que te enseñaba todos los pasos y todos los puntos de todas las tareas que habían en construcción. Y la forma que había antiguamente de aprendizaje era, en mi punto de vista, genial. Actualmente en la construcción nadie quiere ser albañil, nadie quiere ser electricista, nadie quiere ser yesero, nadie quiere ser encofrador. No sube gente nueva. Y los que hay, yo lo veo en la casa de materiales, ya están haciendo números. A mí me quedan 3 años para jubilarme, a mí me quedan 5 años para jubilarme, o sea, ya están esperando a jubilarse, tienen algo de ahorrado y a vivir la vida. Y los que no están esperando para jubilarse, ¿sabes qué hacen? Pues se van a trabajar a la brigada del ayuntamiento, de guardabosques, de policía local. Es decir, que actualmente la competencia más vista en el sector de la construcción son los ayuntamientos y el Estado que está contratando gente del sector. Y la verdad, yo tenía un empleado que era muy buen trabajador, una pasada, lo dejaba todo impoluto. Pero claro, a obra privada y rendimiento y a meter caña. Este señor se va a trabajar al ayuntamiento. Claro, ahí 35 horas semanales, empiezan a las 6 y a las 2 ya se van. El ritmo no tiene nada que ver en mi constructora, un ayuntamiento, ahí van mucho más pausados, tranquilitos, a las 5 de la tarde puede ir a buscar a su hijo en el colegio. Claro, las constructoras nos encontramos que si queremos mantener el personal bueno que tenemos, ofreciendo las mismas condiciones que dan los ayuntamientos, pues el precio por hora nos subiría drásticamente. ¿Por qué? Porque baja rendimiento y trabajas menos horas con los mismos costes. Pero ya te lo contaré, las empresas constructoras y las promotoras no queremos gente a horas. O sea, si tenemos personal a horas es el mínimo, del mínimo, del mínimo. O sea, ya no contratamos gente a la seguridad social. Y luego te cuento el porqué. El siguiente punto sería que no me desperdicie material. Ya te he contado de que si uno no sabe trabajar y se tienen que picar cosas, hay pérdida de material. Pero imagínate tú por un momento que un tío es muy barruero y a la hora de descargar un palé de grés de 50 euros metro cuadrado, pues que en el camión con las prisas no sé qué, me lo echa y me rompe el palé de grés. ¿Tú sabes el montón de dinero que se pierde? O sea, se tiene que tener un poco de condición, al menos con los materiales caros y herramientas. Y el tercer punto es que tenga buenos rendimientos. Y aquí hay 2 tipos de rendimientos. Una cosa es los metros que él me hace por hora y la otra cosa son los rendimientos de obra, que sería más organización. En los rendimientos por empleado no es lo mismo que un empleado me haga 5 metros de grés en 8 horas o que me haga 30 metros de grés en 8 horas. Lógicamente, como más metros me hace por hora, menor será el precio de mano de obra por metro cuadrado. Y la optimización de obra y la organización, imagínate que me llega un camión con todo el grés o todos los azulejos y el tío quiere hacer un montón de metros y está trabajando, llega el del camión, nadie lo atiende y me deja los palets al quinto pino, a la entrada de la obra. Ahí hay 2 cosas, que voy a tener problemas porque quizá me lo roben y luego para acercar este material a la obra, si no tengo grúa, tendré que ir con carros y perderé más tiempo. O sea que lo que se gana con el rendimiento de la gente que está todo el día ahí machacando, se pierde por
organización de obra. Y aquí lo mejor de todo es tener un balance, tener toda la obra organizada, con buenos rendimientos y siempre con previsión de tareas futuras. El tema de rendimiento de los empleados. Hay muchos programas como el Presto, etcétera, etcétera, que te permite controlar este tipo. Pero bueno, yo en mi caso tengo el Presto, pero a mí me resulta mucho mejor en tema de rendimiento de empleados, es que yo tengo en el teléfono una hoja de Excel. Y en esta hoja del Excel pues tengo una columna que sería la fecha, el día. Tengo la segunda columna que sería el nombre del empleado. La tercera columna serían las horas trabajadas y la cuarta columna sería la partida de obra. Es decir, el día tal cual, Nico ha trabajado 8 horas y en la casilla de la partida selecciono forjado planta baja. Luego, cuando yo en esta casilla de la partida le pongo un filtro, voy a ver todos los empleados de mi empresa que han trabajado al encofrar la planta baja. Como yo sé mi precio de coste por hora, pues luego es muy fácil saber el coste o el precio mano de obra por metro cuadrado de forjado planta baja. Y ahora me vas a decir, Nico, ¿y por qué me cuentas esto? Porque muchas empresas no saben hacer el cálculo de rendimientos. Es decir, todas las empresas, incluso empleados de construcción, es bueno anotarse las horas que van tardando a cada tarea, porque así yo, por ejemplo, a mi empresa, cuando me dicen pared de termorcilla, pues yo miro, pongo un filtro y calculo las horas, lo divido por los metros y sé que me cuesta la mano de obra de mi empresa, según mis rendimientos con mis empleados, de poner termorcilla. Cuando yo tengo que dar precio metro cuadrado con material, llamo, pido el precio del material, controlo el material que gasto y a partir de aquí puedo dar precio en base a obras anteriores y a rendimiento real de mi personal. Y esto lo cuento porque hay muchas empresas que van a horas porque no saben calcular sus rendimientos y a veces cuando tienen trabajos a metros, pues piden precios de referencia por ahí y les dan un precio de referencia que cuando van a trabajar normalmente suelen perder dinero. Y por eso recalco que todas las empresas tienen que tener una tabla de rendimiento real de sus empleados. Cuando das precio, lógicamente, pues a la tabla de sus rendimientos le añadas un 10% por alguna merma, algún imprevisto que pueda salir, y con el material igual, le añadas pues pérdidas, roturas, gastos de transporte, etcétera, y así tienes el precio. Y tú que eres autopromotor, pues ahora habrás visto un poco cómo se confecciona el precio, ¿no? Perfecto, hasta ahora hemos visto que es muy importante que una persona te trabaje bien, no desperdicie material y que tenga buenos rendimientos. Vamos a poner esto en práctica en la obra. Aquí estamos construyendo una casa, que tenemos la grúa montada, y aquí tenemos estos trabajadores, que los he dibujado de negro, y este de aquí es el jefe. El jefe normalmente pues está marcando el ritmo, está controlando, está solucionando todos los problemas que puedan haber. Imagínate que este jefe me coge el camión y se va a buscar material, tiene una reunión con el gestor, tiene que ir a ver una obra, pues cuando este señor no está en la obra, estos rendimientos me bajan a la mitad. Y a la empresa, para que le salgan los números, tiene que tener todo el día en la obra un responsable. Y por este motivo, las constructoras y las promotoras inmobiliarias no quieren personal. Y ahora vas a entender por qué. Imagínate que tenemos a este tío de aquí, que es un empleado a la seguridad social, el cual, pues como todo el mundo, cobran sueldo a final de mes. Cuando se va el jefe, pues el ritmo es más calmado, va a hacer un cigarro ahí afuera, va a hablar a ver cómo tiene las medidas su compañero, va a hablar con el yesero y el rendimiento nos baja a la mitad. Imagínate tú por un momento que le decimos a este tío, mira señor, ahora te vamos a pagar a metro cuadrado en función de su rendimiento. Pues este rendimiento va a ser superior que cuando su jefe estaba aquí. Es decir, que tenemos el empleado a la seguridad social con el jefe que le está metiendo caña todo el día, pues su rendimiento será esto. Cuando se va el jefe, su rendimiento baja a la mitad. Si a este tío lo pagas en base a su rendimiento, es decir, por metro cuadrado, su rendimiento será superior a que cuando trabajaba la seguridad social con el jefe todo el día metiéndole caña. ¿Por qué? Porque aquí ya le involucras en responsabilidad, en ganancia, y esto es la mentalidad humana. Si a ti te pagan por mes, vas haciendo y haces pues lo que te marcan, vas haciendo, te controlan, trabajan, se van, pues levantas un poco la espalda. Si te pagas a metros, pues claro, ahí tienes que meterle caña porque ahí ya están involucrando en la ejecución de obra tus intereses
intereses. Y por este motivo, los últimos 10 años la construcción se está organizando diferente. Es decir, las constructoras tienen el mínimo de personal porque están obligados, y esto ya lo contaremos, y luego hay plantillas de gente a metros cuadrados porque hacen trabajos específicos. Y ahora vamos a poner un poco de orden para que se entienda todo. O sea, las constructoras tienen mínimo de personal, pero están obligadas a tener personal. Pero hemos visto que a un empleado de construcción, cuando se le paga por metros, pues su rendimiento es mayor. Lo que tenemos que vigilar aquí es que este empleado de la construcción no nos baje la calidad, pero tenéis que entender que como el rendimiento era importante, pues ¿qué pasa? Que este empleado de aquí, si siempre está enyesando, pues lo va a tener muy por mano, va a tener que tener solo las herramientas de enyesar, no las de encofrar, y aquí es donde nacen lo que son colocadores de trabajos en concreto. Es decir, este empleado va a metros de yeso, este empleado va a metros de estructura, este empleado va a metros de gres, y este tío de aquí, como siempre está poniendo gres, se va a dormir y ya se le mueven las manos solas. O sea, solo hace esto. ¿Qué quiere decir? Que va ahí y va a hacer esta tarea mucho más deprisa, con un rendimiento mucho mayor, primero, porque está motivado, porque se paga a metros cuadrados. Segundo, porque siempre hace la misma tarea y lo tiene muy por mano. Y tercero, porque está todo el día en la obra. Es decir, que por ejemplo, el yesero, pues él está todo el día en la obra trabajando, y este señor pues van a ser dos autónomos, o va a ser un autónomo con un par de empleados, pero este tío va a estar todo el día en la obra controlando que le salgan los metros. Y de esta forma, por un lado, el Estado nos va subiendo el coste con las tonterías que hemos mostrado en la tabla anterior, pero detrás las constructoras y los empleados de construcción intentamos de optimizar el máximo para elevar nuestros rendimientos de esta forma, incluso invirtiendo en máquinas de enyesar y en herramientas que nos permiten aumentar este rendimiento. Y así, si tú me pides presupuesto de tu casa a mi constructora, pues verás que yo tengo el mínimo de personal y estoy pagando o tirando de muchas empresas, pequeña empresa, a metros cuadrados. Y me vas a decir, Nico, ¿y si estos te hacen los metros y tú vas subcontratando, por qué tú tienes que tener personal? Pues porque estas empresas que me facturan a mí a metro cuadrado necesitan dos cosas, necesitan ayudas y asistencia. Las ayudas serían, por ejemplo, el electricista le tengo que hacer las regatas, al de las ventanas le tengo que colocar unos premarcos, no sé qué, no sé cuánto. Cuando me viene el de la fachada, el de la obra vista me ha dejado las rababas del último ladrillo porque lo han puesto por la parte interior, no han podido quitarlas, y luego cuando montan el andamio tengo que yo ir ahí a picar esto. El colocador de teja me hace, o sea, me da precio metro cuadrado, pero con la teja en planta, y yo le tengo que hacer el mortero y subírselo. Cuando me viene el yesero le tengo que montar el andamio en el agujero de escalera. Cuando me viene la empresa de pavimento impreso, pues tengo que meter el hierro, encofrarlo todo, y cuando terminan de estamparlo, ellos se van. Yo me tengo que dar en la obra vigilando de que nadie pise este pavimento. Y a veces hacemos alguna partida nosotros, que también somos buenos en alguna partida, pero generalmente el personal que tienen las constructoras pues hacen las ayudas y la asistencia. Lo que quiero que entiendas ahora es que, por ejemplo, tú quieres poner SAT en tu casa. Hay los colocadores a metros cuadrados, que es estos que hemos hablado aquí, y hay las empresas de fachada, las empresas de SAT. Estos colocadores solo vienen y metros, y solo, o sea, y un particular es imposible que contrate un colocador a metros cuadrados. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer la reforma de la fachada y quieres poner SATE, pues ¿qué necesitas? Necesitas un presupuesto total de obra, necesitas que te tramiten la documentación gestión de residuos, necesitas la documentación para pedir licencia de obras, necesitarás contratar un container, necesitarás montar un andamio. Estos hacen metros, pero si en tu fachada hay cables, hay hilos, hay barandillas, pues tienes que ir ahí, quitarlo todo, retirarlo, ponerte de acuerdo con el electricista. Te vienen estos de metros que solo tienen metros en la cabeza. Vienen ahí, y luego tienes la empresa de fachadas que luego te desmonta el andamio, te lo limpia todo, te da garantías. Es decir, que empresas a metros hay de dos tipos, y esto lo vamos a hablar mucho mejor más adelante.
pero unas son los colocadores con o sin material y lo otro es lo que está preparado para el cliente final. Y aquí es donde hay la diferencia de un tío que te coloca SATE a metro cuadrado, que solo hace metros, quiere venir en la obra y quiere tener el material en el andamio y ya quiere empezar desde el primer minuto a hacer esto. Pues luego hay las otras empresas que se encargan de todo el otro embrollo de la obra, de la organización. Y las empresas, por ejemplo, de SATE, de fachadas, pues tienes la empresa y luego tienen las tropas colocadores primadas. Esta empresa tiene 3 tíos en plantilla que te monta los andamios, que transporta material, que te pide toda la documentación, el papel de certificación energética que te pide el arquitecto, te lo gestionan todo y luego estas tropas son estos colocadores que hemos hablado aquí, primados, que cuando van ahí en la cabeza solo tienen metro. Bueno, espero que se haya entendido esto, o sea que en precio metro cuadrado hay 2 precios, o sea, el precio final y lo que es el precio del colocador que solo te hace metros. Bueno, y ahora te voy a contar algunos casos que he vivido y que sé y que tengo cerca de autopromotores, porque yo tengo a constructora y hay mucha gente pues que me hace la competencia y cosas así, ¿no? O que 15 euros la hora o 10 euros la hora. Había un autopromotor que se estaba haciendo una casa y encontró unos albañiles, que albañiles no tenían nada, y el precio era muy barato, no sé si 15 euros la hora, una miseria. Y empezaron por la cimentación de su casa a encofrar. Bueno, no hablamos de las chapuzas que hacían esta gente, pero lo que ellos hacían 5 personas en un día, mi empresa lo puede hacer 2 personas en 3 horas. Ya no hablamos de la pérdida de materiales y si trabajaban bien o no. Porque al final de la obra le dejaron unos voladizos vistos que los tuvo que recubrir con SATE porque había unos agujeros así de gordos. Unas cuqueras que era para alucinar. Pero lo malo no es que ellos trabajaban poco. O sea, ellos cuando hacían la cimentación, pues pidieron al autopromotor que contratara una retro para mover materiales, hacer alguna zanja y que estuviera ahí. Pues la retro estuvo 2 semanas parada en la obra con el conductor durmiendo dentro y estos albañiles de 15 euros la hora estaban jugando con el teléfono en el banco de enfrente y si tienes 5 tíos mal pagados, más una retro a razón de 60 euros la hora durante 2 semanas, a este tío le hubiera salido más a cuenta contratar una empresa normal. Y esto te lo digo porque a este señor se encontró que a 15 euros la hora, muy barato, pero él se pensaba que era barato, pero es que al final cuando terminó el precio le iba al doble. Y bueno, conozco otro caso que por Wallapop también contrató una empresa de pavimentos, les hicieron dar paga y señal, todo en negro, todo muy barato, y una vez le dio el dinero, pues ya no los vio nunca más. Tuve que contratar una empresa normal, seria, para que le hicieran el pavimento. Para chapuzas y desastres ya tengo este vídeo de aquí. Pero ahora viene lo importante, o sea, hasta ahora hemos puesto unas bases, hemos visto el tipo y los sistemas que hay de contratación, y ahora en este vídeo de aquí es donde vamos a meter chicha, te voy a contar cómo contratan los promotores inmobiliarios, y es lo que yo recomiendo a los autopromotores. Es una forma segura, sin riesgo y que nos permite hacer cambios durante el proceso de construcción de nuestra obra.